Hola a todos, mi nombre es Liliana Esther Padilla de Oro. El día de hoy nos va a acompañar el profesor Rafael Valverde y les hablaremos un poco de la evolución de la educación inclusiva a través del tiempo. La educación inclusiva ha pasado de un ideal a un derecho fundamental. Es la respuesta a la necesidad de construir sistemas educativos donde cada persona, sin importar sus diferencias, pueda aprender y desarrollarse plenamente. Esta línea de tiempo destaca los hitos políticos y legislativos claves que han marcado este viaje a nivel internacional y en Colombia. A continuación, mencionaremos con una periodicidad de 10 años las políticas de educación inclusiva más importantes a lo largo de la historia y los acontecimientos sociales más relevantes que sucedieron en estos mismos años. En la década de 1940-1950 fue la base de los derechos humanos. Esta declaración se dio en el año 1948, estableciendo la Ley Pública de la Educación en el artículo 26 y lanzando la base filosófica de las políticas que se establecieron en el futuro. No creó un derecho internacional directo, pero fue la base de muchas leyes nacionales. En cuanto a Colombia, con la promulgación de la Constitución Política en 1945, se aprobó la educación como un servicio público y la atención a las personas con discapacidades era caritativa y separada sin una ley específica. Un hecho trascendental en la década de 1940-1950 fue la Segunda Guerra Mundial, seguido por el inicio de la Guerra Fría y sus repercusiones. Además, la década también fue testigo de importantes avances científicos y tecnológicos. En lo que responde a la década de 1950-1960, se dio la claridad de la rehabilitación. La Declaración de los Derechos Infantiles en 1959 reconoce el derecho a la educación especial y la atención para niños con discapacidades. A pesar de la discriminación, es el primer paso y actúa como directrices para la Ley Nacional de la Educación Especial. En Colombia, las instituciones educativas privadas y semipúblicas se han desarrollado de acuerdo con modelos beneficiosos. La ley se centró en apoyar a estas organizaciones separadas. Un hecho trascendental en la década de 1950-1960 fue la Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que marcó profundamente la política mundial y la vida cotidiana de las personas en ambos bloques. En la década de 1960-1970 fue avanzando en la integración social. A nivel internacional, el Acuerdo de Discriminación en la Universidad de la UNESCO 1960 prohíbe la discriminación y promover el examen nacional para eliminar las prácticas de discriminación. PIDEX en 1966 reafirmó los derechos educativos en la participación social. A nivel nacional, iniciativas emergentes sobre la integración en algunas escuelas comienzan regularmente para situaciones de luz y más con procedimientos personales en lugar de una política general clara. Un hecho trascendental en esta década fue el movimiento hippie y la contracultura, que desafiaron los valores tradicionales y promovieron la paz, el amor libre y la justicia social, especialmente en Estados Unidos y en Europa. En la década de 1970-1980 surgieron las necesidades educativas especiales. Se declaró el retraso mental en 1971 y prevención en 1975 para reconocer el derecho a la educación y a la rehabilitación de la integración social. Dirigen a los países para verificar los sistemas de educación especial. A nivel nacional surgieron los primeros esfuerzos para preparar la atención a los habitantes en las discapacidades. Decreto 1421 en 1978, que se refiere a las necesidades de atención educativas, pero la ley aún se centra en la educación privada como un subsistema separado. Un hecho trascendental en la década de 1970 a 1980 fue la crisis económica global, que afectó a muchos países, especialmente en América Latina. Con la crisis de la deuda externa y el surgimiento de las políticas neoliberales, voy continuando con esta narrativa. Los dejo con mi compañero Rafael Valverde, quien les hablará un poco sobre estas políticas de educación inclusiva en las décadas posteriores hasta llegar a la actualidad. Gracias, Liliana. Continuando con la década de 1980-1990. 1980 hacia la integración. A nivel internacional se celebró el Año Internacional de Personas con Discapacidades, 1981, y el Plan de Acción Global 1983, Mejora de la Integración. La UNESCO lidera la integración de la escuela, estudiantes con discapacidades en escuelas regulares con apoyo. Esto ha facilitado la ley de enseñar a los
Esto ha facilitado la ley de enseñar a los países a reformar esta integración. A nivel nacional, en Colombia, la educación especial se fortalece y los modelos de apoyo de clases son causados en las escuelas regulares. El decreto 1630 en 1984 proporciona la profesión de educación especial que facilita las operaciones de integración. Un hecho trascendental en la década de 1980 a 1990 fue el fin de la Guerra Fría, marcado por la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desintegración de la Unión Soviética en 1991, lo que significó el fin de la división ideológica entre el bloque occidental y oriental. Continuando con la década de 1990 al 2000. En 1990, el salto a la inclusión. A nivel internacional se celebra la conferencia de Pontien, 1990, y la Declaración de Salamanca, 1994, estableciéndose el principio de educación inclusiva. A nivel nacional, en Colombia se promulga la Constitución de 1991 y la Ley 115 de 1994, la cual promueve la igualdad y atención a personas con limitaciones. Un hecho trascendental en la década de 1990 al año 2000 fue la globalización y el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, con la aparición del Internet y el desarrollo de nuevas tecnologías como los CD y DVD. Década del 2000 al 2010. 2000, consolidación y marcos legales. A nivel internacional, el Foro de Dakar 2000 reafirma el compromiso de la educación inclusiva y la CDPD de la ONU 2006 exige su implementación. A nivel nacional, Colombia ratifica la CDPD y la Ley 1346 de 2009 fortalece la inclusión educativa. Un hecho trascendental en la década del año 2000 al 2010 fue el auge de las materias primas, impulsado por el crecimiento de economías emergentes como China. Este periodo se caracterizó por un aumento significativo en los precios de alimentos, petróleo, metales y otros productos básicos, tras la gran depresión de las materias primas de las décadas anteriores. Década del 2010 al 2020. 2010, inclusión plena y Agenda 2030. A nivel internacional, la Agenda 2030 enfatiza la educación inclusiva como parte del desarrollo sostenible. A nivel nacional, Colombia promulga la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017, regulando derechos y ajustes para personas con discapacidad en el ámbito educativo. Un hecho trascendental en la década del 2010 a 2020 es el terremoto de Haití de 2010, un devastador terremoto de magnitud 7 que causó una enorme destrucción y pérdida de vida en este sufrido país. El otro hecho, y de gran importancia, el mundo se sumerge en una de las pandemias más devastadoras para la humanidad, el COVID-19. En los años 2020 hasta el presente año 2025. 2020, inclusión para la resiliencia y la sostenibilidad. A nivel internacional, la Agenda 2030 y el ODS 4 continúan siendo prioritarios. La pandemia de COVID-19 resalta la necesidad de sistemas educativos inclusivos y flexibles con énfasis en equidad digital. Organismos como la UNESCO siguen emitiendo guías para fortalecer la legislación en entornos diversos y resilientes. A nivel nacional, Colombia se enfoca en la implementación y seguimiento del Decreto 1421 de 2017, con el MEN y la Secretaría de Educación trabajando en formación docente, recursos y articulación. De los años 2020 a 2025, el hecho más trascendental fue el control que se logró de la pandemia a través de la aplicación de innumerables vacunas. Bueno, compañero, le quiero dar las gracias por su aporte en esta narrativa tan significativa sobre las políticas de inclusión en lo corrido de la historia, paralelo a los fenómenos
sociales relevantes durante estas mismas décadas. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos a la próxima.